en la cual nosotros vamos a necesitar, fíjense bien, para hacer el acceso al sistema, así como este, como el que tenemos acá, el login. Entonces tenemos este inicio de sesión. Vamos a colocar, voy a copiar esto porque es prácticamente lo mismo. Entonces nosotros, ¿verdad? Lo que vamos a hacer va a ser básicamente es colocar, ¿verdad? Un textbox con el nombre de usuario, la clave. En este primer intento de inicio de sesión no vamos a hacer una clave cifrada. Simplemente vamos a hacer una clave que no va a estar cifrada. Luego vamos a hacer el programa para cifrar esa clave. Entonces, lo que nosotros hacemos, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a colocar, si ustedes notan aquí, en la base de datos vamos a crear una tabla, ¿verdad? Que solo tengamos nosotros el usuario, ¿verdad? El usuario, la clave, nivel y derechos. Más adelante vamos a aprender a cómo cifrar esta clave, cómo podemos cifrarla de tal manera utilizando códigos con cifrados, utilizando unas llaves, o simplemente vamos a colocar un código hash, ¿verdad? Que ya lo trae el software de Visual Studio. Bien, vamos ahora, una vez que tenemos esto, vamos a programar la parte del ingreso, pero para que este proyecto no funcione, recordemos, aquí vamos, y esto es importantísimo, ¿verdad? Algo importante tenemos que descargar una librería de MySQL, yo se la voy a proporcionar, que esta librería se instala y hay que instalarla aquí nosotros. Es el MySQL Connector, ¿verdad? Vamos a usar una versión más reciente, ¿verdad? La vamos a instalar. Entonces, para colocar esta versión, nosotros lo que hacemos, ¿verdad? Una vez instalado, lo vamos a hacer aquí. Vamos a colocar, agregar referencia, y aquí vamos a buscar MySQL. Cuando coloquemos, le vamos a dar aquí MySQL Data y le vamos a dar a aceptar. Ok, aquí lo que hicimos fue agregar esta referencia, pero ¿cómo instalamos esta referencia? Es ahí algo importante. El archivo que nosotros tenemos que descargar, ¿verdad? Y ese está en el sitio de MySQL, de MySQL, la versión oficial en MySQL Connector, es la versión que vamos a usar para este proyecto, es la 8.0.19. Este MySQL Connector del proyecto .NET. Y eso lo pueden descargar del sitio oficial de MySQL. Bien, una vez que nosotros ya sabemos que tenemos que descargar esa versión, ¿para qué? Para que cuando nosotros podamos agregar la referencia, esta referencia no la podemos agregar si no tenemos instalado el programa. Y tiene que instalarse antes de iniciar Visual Studio. Ok, ahora tenemos que establecer la instancia, ¿verdad? Para la instancia vamos a utilizar la instrucción import, y esta debe estar instanciada aquí arriba. Vamos a colocar la clase, ¿verdad? Import, en este caso vamos a utilizar el import de MySQL, ¿verdad? MySQL.data, ¿verdad? .MySQL client. Esta es la librería que nosotros vamos a usar. Entonces, yo tengo que declarar variables utilizando esa librería. Bien, vamos a tomar aquí el programa, ya está prefabricado. Entonces, los dos que vamos a usar son estos. Para conectarnos a una base de datos vamos a utilizar, en este caso, ¿verdad? El comando. El comando es una clase en el cual del .NET que se conecta y hace inmediatamente los cambios en la tabla de la base de datos de MySQL. Es muy diferente a la otra forma que vamos a colocar, que es el Data Adapter, ¿verdad? Que el Data Adapter, pues hasta que nosotros indicamos que se hagan los cambios en la base de datos, se hacen, mientras tanto están temporal. Este no, este lo hace inmediato. Y el MySQL Data Reader pues tiene una conexión directa, ¿verdad?, con el comando, y va a servir para que nosotros leamos cada uno de los valores
que van a estar restablecidos o devueltos por el comando. Entonces necesitamos declarar estas dos variables que las vamos a usar. Bien, miren cómo lo vamos haciendo. Voy a colocar aquí estas dos variables. Aquí. Ahora, yo necesito ahora decir cómo me conecto a la base de datos. Entonces, para conectarme a la base de datos, voy a utilizar una variable. En este caso, vamos a utilizar, ¿verdad?, una variable. En este caso va a ser connect es igual a MySQL connection, ¿verdad? Creo esta variable que voy a tener aquí yo. Y esta variable voy a también a tener aquí otra variable que en este caso es, chequear acá. Fíjense bien, estas variables no crean que están inventadas, ¿verdad? Estas variables están aquí. Están aquí y vamos a utilizar esto nosotros, ¿verdad? Vamos a utilizar en esta parte, vamos a utilizar estas variables. Esto no lo ocupamos acá. Entonces vamos a colocar aquí, las variables van a estar aquí y nosotros las vamos a utilizar. Entonces vamos a colocarnos en el programa de nuevo, esto el que estamos nosotros diseñando. Bien, entonces como estas variables vamos a tener que crear un módulo, ¿verdad? Tenemos aquí el database, ¿verdad?, que es la base de datos que yo estoy utilizando, y esto sale desde acá, ¿verdad? La base de datos que estoy utilizando es planilla 2020. Si ustedes no tienen el guión, pues le van a quitar ese guión. Si tienen el guión, pues lo dejan el guión. Entonces el localhost es el hosting que nosotros estamos usando. Si allí hubiese una dirección, una IP, pues la colocamos la IP, y el usuario y el ID, en este caso user ID va a ser root y el password es nada. Bien, este connection.connectionString es igual a esta conexión, y lo que hace esto es conectarse a la base de datos. Una vez que nosotros nos hemos conectado a la base de datos, entonces establecemos el comando, y el comando es select asterisco from usuarios where usuarios, ¿verdad?, es igual al usuario que usted escribió en el TX y la clave que usted escribió. Ok, este usuario, fíjense bien acá, este es un apóstrofe, este es otro apóstrofe y un cierre de apóstrofe. ¿Por qué? Porque la clave deberá ir así. O sea, el usuario, ¿verdad? Usuario debe ir así, entre comillas, ¿verdad? Y aquí decimos and, y eso ya lo sabemos nosotros. Si ustedes se fijan, esta es una instrucción SQL parametrizada. El select ya lo estuvimos aprendiendo en clases anteriores, y ahora es el momento de aplicarlo aquí en Visual Basic. Entonces establecemos acá para lectura al comando. Entonces lo que nosotros aquí decimos es, vamos a leer el comando. Entonces leemos el comando. Si el valor es leído, o sea, si devolvió datos, entonces va a leer el usuario y va a leer los derechos, y vamos a usar esta variable que se llama activar true, y que esta variable está aquí en el módulo, ¿ok? Está aquí donde dice activar es igual a booleano. Entonces como estamos aquí en el módulo nosotros, entonces decimos acá dr close, que es el data reader, que nosotros podríamos decir un data reader con SQReader, y el comando .dispose, que sirve para liberarlo de la memoria, que es como una liberación, ¿verdad? Y luego tenemos mi .close, se hace referencia al formulario en el que yo estoy, se cierra. Bien, hasta aquí estamos cheque, y vamos a ver para qué sirve este activar. Entonces, en esta primera parte del programa nosotros vamos a proceder a copiar esta parte y al programa nuevo que nosotros vamos a ir haciendo y viendo cómo van funcionando las instrucciones. Vamos a colocarlo aquí, y aquí pues van a haber varias variables. En el caso de estas variables no existen y me marcan errores porque yo no he colocado, en este caso no he colocado el módulo con las variables. Voy a dejarlo con el mismo nombre. Este módulo también debe de tener el import de MySQL. Entonces va a colocar MySQL data y MySQL client. Bien, entonces vamos con las variables que hay en ese módulo. Las variables que hay en el módulo
Entonces nos van a ir sirviendo en la medida de que nosotros vayamos haciendo este programa. Ok, aquí vamos a hacer algún cambio de acuerdo a nuestra base de datos. En este caso, nuestra base de datos, mi base de datos es, ¿verdad? Guión bajo 2020. Ese es mi base. Si hubiese password, que más adelante vamos a ver cómo vamos a manejar estos passwords. Bien, entonces, si ustedes se fijan acá, nosotros ya tenemos casi completado nuestro examen. Ahora, nos hace falta algo aquí. Vamos a agregar un formulario más y le vamos a colocar menú. Entonces, agregamos menú. Y en este menú, fíjense bien, voy a colocar aquí yo en las propiedades del menú. Miren acá. Voy a ir colocando las propiedades del menú. Y en las propiedades del menú, entonces aquí le voy a decir Windows State, se lo voy a decir maximizado, que lo haga completo. Bien, entonces ahora voy a agregar un menú. El menú, entonces aquí hay varios tipos de menú. Entonces voy a colocar el menú strip. Entonces aquí vamos a colocar nosotros login. Entonces, ¿verdad? Al colocar login, pues solamente va a haber uno, aunque nosotros podemos colocar acá ingresar, hacer un submenú que diga ingresar. Entonces acá en ingresar nosotros vamos a llamar esta ventana, que es la ventana 1. Entonces hay varias formas de nosotros poder instanciar estas variables. De repente nosotros podemos decir acá, ¿verdad? Podemos declarar una variable, ¿verdad? Bueno, podemos decirlo dim forma as. En este caso vamos a llamar el formulario 1, ¿verdad? For 1, así. Entonces podemos decir también acá que forma es igual a new. Cuando yo digo new, estoy creando una instancia de ese objeto. For 1. Voy a crear una instancia de ese objeto. ¿Ok? Ahora digo forma.show. O sea que cada vez que yo llame este menú, entonces va a abrir este formulario. Aquí lo que hice fue crear una variable y aquí voy a crear la instancia. Entonces vamos a establecer como archivo de inicio. Vamos aquí a establecerlo como archivo de inicio que sea el menú y no el formulario 1. Entonces sería acá. Entonces yo ejecuto el programa. Al ejecutarlo, el menú se va a hacer grande, porque yo le dije que lo hiciera Windows State, que lo hiciera grande. Entonces voy acá, ¿verdad? Voy a colocar ingresar. Y miren acá lo que aparece. Le doy ingresar, este va a cerrar la ventana y volvió acá, pues al menú. Sí, o sea, prácticamente pues no hizo nada, ¿verdad? Si lo podemos decir así contextualizado, usted puede decir, bueno, pero no hizo nada. Pero igual, si yo colocara aquí, me va a salir ahí que el código no existe, porque este código sí existe. ¿Ok? Ahora veremos entonces cómo es que va a funcionar lo demás. Entonces, para que funcione las otras partes del programa en la medida que nosotros vamos trabajando con si ustedes se fijan acá, dentro de estas instrucciones, yo tengo aquí, ¿verdad?, que desactivo y tengo esta variable que dice derechos y tengo activar es igual a true. ¿Ok? Entonces, esto que yo estoy diciendo, activar es igual a true. Entonces, lo que yo estoy asumiendo ahí, fíjense bien, lo que estoy asumiendo es diciéndole que nosotros tenemos acceso ya al sistema. Entonces, fíjense acá. Una cosa importante que nosotros, el programa ya de login, ¿verdad? También algo importante acá, que se me olvidó aquí, es colocar, que esto no lo vamos a hacer ahorita, pero cerrar sesión. Y que nosotros vamos a decir acá cerrar sesión, que va a ser cerrar el programa. Bien, entonces con nuestro programa la primera parte es puestos. Entonces agregamos el menú de puestos. Y aquí vamos a colocar, adicionar puestos. Pero esta base de datos, o sea, tiene empleados. Esta base de datos tiene
horas. Y esta base de datos tiene también planilla. Entonces hemos agregado estos menús acá. Ok, como la tarea, para ir dejándolo acá, ¿verdad? Agregar empleado. Entonces tenemos este, ¿verdad? Agregar empleados. Vamos a colocar el de agregar horas también. Entonces ya miren, ahí tenemos, ¿verdad? Tenemos ya nosotros el menú de agregar horas, el menú de agregar empleados. Ahora todos estos tienen un nombre y están acá, miren, puestos, tool, strip, menú, cada uno. Entonces este nombre es el que nosotros ocupamos. Ok, fíjense bien acá como lo tengo hecho en el otro programa. Yo tengo la opción de activar. Entonces aquí cuando el menú se activa, donde dice la opción que dice activate, que es activate, fíjense acá lo que hace. Cuando yo digo activate, va a activar el menú. Ok, entonces cuando le digo activar, entonces nosotros decimos acá if activar. Eso es lo que nosotros tenemos que decir, if activar. Entonces eso es todo lo que nosotros vamos a copiar en este momento acá. If activar. Entonces, ¿y dónde lo va a hacer usted? Hay un evento del menú, del formulario, que lo vamos a usar, que se llama activate. O sea, cuando el menú está activo. Cuando el menú está activo, entonces yo voy a preguntar, if activar es verdadero, ¿verdad? Vamos a hacer esto. O sea, si activar es verdadero, entonces, ¿qué es lo que yo quiero activar? Bien, pues simplemente ir colocando los menús. En este caso, de puestos, debería de estar al principio. Fíjense bien acá, importante decir esto. Vamos a desactivarlo. Si activar está en falso, entonces lo vamos a ir desactivando esto. Entonces colocamos, ¿verdad? Aquí punto. Vamos a colocarlo así como invisible, lo vamos a colocar. Visible es igual a falso. Entonces esto vamos a ir colocándolo para todos. Y si ustedes se fijaron, todos tienen el mismo nombre. Son 4 que necesitamos. Entonces necesitamos el de horas. Si ustedes se fijaron, todos tenían el mismo, así, horas. El decito del de empleados. Y necesito el de planilla. Así. Ahora esto yo lo puse falso, pero en realidad no es falso. Aquí debe ser true, porque si está activo, entonces vamos a copiar esto aquí. Y aquí, pues lo que le vamos a colocar es true. Ahora, cuando nosotros entremos la primera vez, el programa, estos menús no se van a visualizar, porque nosotros los tenemos, o sea, no están activos. Si ustedes miran ahorita, lo que va a pasar, miren, no está activo. ¿Ok? Miren, no están activos. Pero una vez que nosotros ingresemos, se activan. Miren. Y eso es lo que al final, lo que nosotros queremos, ¿verdad? Este sería el programa para ingreso. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a dar? En el caso, lo único que les voy a dar es la parte de este programa. O sea, ustedes tienen que acordarse que tienen, miren, lo voy a ir copiando acá. Lo primero que tienen que hacer es instalar MySQL Connector. Eso es lo primero, ¿verdad? Descargarlo, yo lo voy a colocar en un sitio. 2, entonces es hacer el programa, hacer el login. Y entonces aquí están las instrucciones para login. Luego 3, hacer menú. Y en el menú, ¿verdad? En el menú que nosotros acabamos de colocar,
tienen que entender que va a haber que colocar, ¿verdad? En las opciones desactivarlas. Y por último, con este programa es adicionar puestos. Entonces, al colocarlo aquí, entonces vamos con lo primero, para hacer el login. Entonces vamos a colocarlo para hacer el login. Entonces ustedes van a tener esto, van a estar estas instrucciones, y que obvio no las van a copiar así. Yo ya les he enseñado que cuando uno copia información, lo que hace es copiar solo las partes, copiar lo que está dentro, ¿verdad? Copiar lo que está dentro del private sub botón. O sea, van a copiar esto que está aquí adentro. Esto va en el botón, ¿ok? No van a copiar todo lo demás. Entonces, para que no se equivoquen, voy a borrar mejor esto. Le voy a quitar este en sub y le voy a colocar esto va en el botón. Este va a ser el código del botón. Y esto va después de public class. ¿Verdad? Escribir. Entonces acá. Entonces ustedes van a colocar acá, ¿verdad? Van a colocar después de esto o al final, ¿verdad? Después del public class. Entonces van a escribir esto de acá. Y después el código del botón de ingresar al sistema. Esto es lo que ustedes van a hacer. Pero previo a esto, nosotros debemos de tener una información que es el módulo, ¿ok? O la clase, si nosotros lo podemos decir así. Entonces vamos a colocar el contenido del módulo. Y el contenido del módulo, pues nosotros vamos a tomarlo del contenido del módulo donde lo tenemos. Está acá. Entonces este módulo, para que tengan una idea, vamos a hacerlo así. Y acordarse este paso importante, ¿verdad? Hacer el login. Aquí, antes de hacer este programa, para que esto funcione, miren, para que esto funcione, deberá de agregar la referencia. ¿Y cómo se agrega la referencia? Volviendo a recapitular. Para agregar la referencia, entonces usted se va aquí al programa, le va a dar agregar referencia. Usted va a venir acá, le va a dar MySQL y le va a dar check donde dice MySQL Data. Y ahí con eso agrega la referencia. ¿Ok? Bien, ya tenemos la parte. Ahora vamos a hacer el programa vamos a adicionar un formulario más. Y en este formulario va a ser adición de puestos. ¿Ok? Entonces, con este programa de adición de puestos, pues para aprovechar un poco más el tiempo, vamos a tomarlo de aquí de este programa, y necesitamos estos dos campos. Aquí nosotros necesitamos buscar si este código existe o no existe, porque no vamos a agregar códigos que ya existen. Entonces aquí con lo mismo, acordarnos siempre. Yo lo primero que tengo que hacer antes de empezar a programar, si voy a utilizar en este caso la librería de la clase, entonces tengo que agregar el import. Lo primero que voy a hacer, agregar el import. Entonces el import es mysql.data .mysql client. Bien, ahora voy a declarar las variables. Entonces igual acá con las variables, ¿verdad? Vamos a necesitar nosotros estas variables. Vamos a necesitar la variable para conectarnos, el data adapter de puestos y el MySQL Command Builder. Este MySQL Command Builder lo que hace es que el programa, fíjense bien ahí, importante eso lo que voy a decir, hace que el programa pueda colocar los comandos al data adapter de insert, update y delete. Eso es lo que hace el Command Builder. Insert, delete
y update. Eso es lo que va a hacer, repito, el command builder, y eso lo va a hacer siempre. Entonces, como sabemos nosotros que eso es lo que vamos a hacer ahí, entonces vamos a colocar también otra variable que es el data row, que es para registro. Este me va a devolver la lectura de la línea, de ese renglón que yo tengo que hacer, ¿ok? De ese renglón que nosotros colocamos, ¿verdad? Para poder establecer si el registro existe o no existe y leer la información. Bien, entonces voy a necesitar estas variables. Vamos a ir colocándolas en el programa. Vamos a ir colocándola aquí. Fíjense que lo estoy haciendo así, ¿verdad? Porque yo les voy a dar esta información a ustedes y ustedes deben de saber qué es lo que van a ir pegando para crear los nuevos programas que yo les voy a pedir. En el load del formulario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a establecer el connect, y este connect ¿de dónde sale? Ok, acuérdense que aquí hay una conexión, ¿verdad? Que yo tengo acá, un connect, que es una variable pública. Y que esa variable pública, ¿cómo salió de ahí? Porque aquí en el login, cuando nosotros le dimos ingresar connect, creamos una nueva conexión y esta connect agarró toda esta información que tiene acá. Entonces quedó pública, y pública porque ahora nosotros la podemos ver. ¿Ok? Entonces, a raíz de eso, vamos a nosotros aquí colocar también esta parte y el botón que se llama adicionar, que lo vamos a habilitar, ¿verdad? Para que él pueda adicionar. Pero esto, fíjense bien acá, disculpen, queda deshabilitado para que no adicione y no se va a equivocar. Como es la tabla de puestos, lo que nosotros decimos en el data adapter, ¿verdad? Vamos a colocar da puestos es igual a new MySQL data adapter. Creo una tabla con los datos de puestos y establecidos a la conexión. Ahora bien, voy a colocar el data source scheme type.source. Estoy estableciendo es como la estructura de la tabla que voy a tener. Ok, previo a todo esto, ¿verdad? Que yo tengo que hacer, había obviado un punto importante, que es agregar este dataset. Para agregar este dataset, usted se va a ir aquí a proyecto, se va a ir a agregar donde dice agregar Windows 4, y aquí entonces usted se va a ir a datos y va a agregar algo que se llama conjunto de datos. Aquí usted va a venir y le va a colocar DS, así. Le puede colocar cualquier nombre, pero para efectos de este programa yo le prefiero colocar DS. Entonces usted le va a dar DS y le va a agregar. Entonces él va a venir y le va a crear este dataset. Entonces, ¿qué es esto de schemetype.source? Es que cuando yo vengo aquí también puedo agregar aquí data table. Y la estructura de la tabla que yo le estoy pidiendo a este programa es que sea del source, o sea, de esto que nosotros, de esta conexión que vamos a establecer nosotros. ¿Ok? Entonces, una vez hecho esto, entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí, ¿verdad? Es colocarle el nombre de puestos y puestos acá. Ahora, este nombre puede cambiar también. Usted le puede colocar el nombre que usted quiera, ¿verdad? Igual también acá le puede colocar, pero este nombre y aquí debe ser el mismo. Pero aquí sí puede cambiar. O sea, la tabla de puestos aquí se puede dar otro nombre, pero con ese la va a llamar en toda la base de datos. Ok, entonces vamos con esta otra parte, que es la parte del load del formulario. Entonces lo vamos a copiar acá, load del formulario. Ahora viene una función que se llama limpiar, que es esta, y que nosotros la vamos a llamar cuando estemos en cancelar. La función limpiar lo que hace es que recorre utilizando todos los objetos, el for each, y pregunta si es un tipo de datos textbox, entonces este lo limpia. Si no es un textbox, no lo limpia, o sea, no lo inicializa. Y al final, pues, cede el foco de control a puesto y el botón de adicionar lo deshabilita. Esto es para una limpieza de todos los textbox al mismo tiempo. Entonces, como este es un procedimiento, entonces yo tengo que copiarlo como tal y tengo que fijarme aquí algo importante. Miren, aquí, copiarlo acá, ¿verdad? Bien, y yo lo voy a llamar dentro de este botón, antes de que se me vaya a olvidar, ¿verdad? Aquí. Entonces voy a colocar acá, limpiar, así. Ahora bien, algo importante en este caso, fíjense bien acá que quiero ver, aquí no me da error este dataset, pero aquí sí me está dando error este dataset. Entonces, ¿cuál es el error? Que yo no he adicionado a este proyecto, no he adicionado yo, ¿verdad? El dataset. Entonces, miren, datos, conjunto de datos, lo voy a borrar, DS, solo le coloco DS. Ok, ya lo agregué,
Ya está acá, pero sigue el error. Ya les explico cuál es el error ahora. Dataset. Ok, el error es porque ahora yo tengo que agregar uno local. Ese es el de todo el proyecto, pero yo tengo que agregar un dataset local, ¿verdad? Para lo que es la parte de cada formulario. Entonces voy a agregar aquí, voy a colocar dataset. Dataset, agrego un dataset y este se setea al dataset existente y se crea dataset 1 automáticamente. Miren. Entonces ahora voy acá, ¿verdad? Y aquí ya no me sale el error porque ya está, ¿verdad? Corregido. Bien, entonces ahora la otra parte, aparte de cancelar, vamos a la parte importante que es adicionar. Entonces, para poder adicionar esta información, entonces yo tengo que venir acá y agregar estos datos. Ahora, ¿en qué consiste en esta información? Primero dice acá, registro 1.table puesto.row. En este caso, yo le estoy diciendo que agregue una nueva estructura en la tabla. Una cosa importante, yo hice la diferencia entre el comando y el MySQL Data Adapter, es que el comando lo hace inmediatamente. Es un comando directo a la base de datos, mientras que el Data Adapter no es un comando, ¿verdad? que va a la base de datos directamente, sino que es temporal. Entonces, para hacer que esto funcione, entonces yo necesito modificarlo temporalmente en mi computadora y después mandarlo con update a la tabla de puestos. Este comando es el que manda la información directamente al servidor, a las tablas de puestos. Entonces voy a tener aquí el nombre, el código de puestos y puestos, ¿verdad? Entonces tenemos acá txt nombre, txt puestos, y estos son los campos que yo voy a agregar, ¿verdad? Voy a agregar el nombre y el puesto, obvio. Aquí solo quiero agregar, para el caso, en el caso de la tabla, que vemos aquí la tabla de puestos, solo tenemos code puesto y nombre. En el caso de empleados, tenemos identidad, nombre, dirección, teléfono, sueldo, ¿verdad? Code puesto. Y fíjense bien, el sueldo en este caso es un tipo de datos numérico. Entonces, como es un numérico, va a haber que, ¿verdad? que mandarlo como número, como tal. Entonces, vamos a colocarlo aquí, ¿verdad? Aquí irían los demás campos de las otras tablas. Irían colocar aquí los otros campos. Cuando se graba, se ponen como texto y el software convierte el número que iba como texto a número, pues, ¿verdad? No viceversa al momento de leerlo. El momento de leerlo es un poco diferente. Bien, entonces acá nosotros decimos, ¿verdad? Row.add, registro, ¿verdad? Vamos a colocar, ¿verdad? Da puestos.update, ds, puestos, y luego meshbox registro correctamente. Bien, y luego limpiamos, que es el llamado a la función que nosotros tenemos. Bien, entonces esto vamos a colocarlo aquí, en el clic de puesto. Bien, ahora viene la otra parte. Entre este código, entre pasarse de este textbox a este textbox, ¿verdad? Yo tengo este textbox y me voy a pasar a este textbox acá. Entonces yo necesito, ¿verdad? Establecer si este código, antes de llenar el nombre y poderlo adicionar, existe. Porque si existe, yo no lo puedo agregar. Entonces, para saber si existe, existe un método. En este caso, vamos aquí a las propiedades. Y aquí está el evento, que es el evento enter. O sea, el evento enter es cuando ingresamos a ese objeto. ¿Ok? Acá. Evento enter. ¿Ok? Entonces, en el evento enter, este ingresa. ¿Ok? Entonces, para poder ingresar, para que nosotros podamos ingresar en esto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, primero, vamos a colocar, voy a colocar aquí, en el evento enter, las instrucciones para saber si el registro existe o no. Entonces, para estas instrucciones, entonces, vamos a venir nosotros y vamos a decir, ¿verdad? Fíjense bien, aquí quiero hacer enfático en algo, fíjense acá. Este try, este cache va a atrapar un error, pero el error que yo quiero atrapar es que cuando el registro, fíjense bien, el registro de data table puesto row.find, lo busco,
pero como lo busco, y si no existe, esto me va a dar error, esta línea. ¿Por qué? Porque no puede leer nombre que no existe. Pero si existe, lo va a leer y lo va a adicionar. O sea, lo va a leer y lo va a presentar y dice código ya existe. ¡Prum! Y vuelve y borra todo. Pero si el registro dice código no existe, miren, habilita el botón de adicionar. Ahora, fíjense bien, este error no está hecho, este programa, el try catch, está hecho para colocar ese try catch cuando ya el programa funcione perfectamente. ¿Por qué razón? Porque pueda que haya un error acá que usted se comió este campo así. Se comió, no tanto así, se comió el campo así adentro. Le puso nombre y me está diciendo que el código no existe, y código no existe, y código no existe, pero existe, dice usted. Bueno, porque la verdad que él está marcando que ese campo no existe. Pero como usted le está diciendo que atrape el error con try catch, atrapa el try, atrapa el error y en la excepción escriba esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a quitar ese try ahorita para que miremos realmente el error. O sea, cuando uno está en modo, y voy a quitar esto, bueno, así. Esto siempre lo va a decir, ¿verdad? Así, bueno. Entonces voy a ejecutar el programa. Y cuando el código exista, me va a decir que hay error. Entonces necesito ir a los puestos. Voy aquí a ingresar, ingreso. Voy a puestos. Otra cosa, no he agregado en el menú de puestos. Aquí. Entonces, necesito agregar también en el menú. Entonces voy a colocar din forma as adipuesto. Podemos hacerle de un solo también acá as new adipuestos, así. Y entonces de aquí decimos forma punto show, así. Entonces lo ejecutamos. Así. Entonces ahora vamos a agregar un código. Primero agreguemos un código que exista. Entonces un código que exista no debería tirar ningún. Bueno, permítanme acá. Miren acá. El código 01 en realidad no existe. Y vamos a ir acá. Existe P01. Entonces, se fijan ahí, el error está, es evidente que está, ¿verdad? Porque este es el error. Ahora, este es el error de que en realidad que el código no existe. Pero el error de que el campo, fíjense bien ahora, bueno, vamos a colocarlo así mejor. Quiero colocar un código que exista. Es el P01. P1. Entonces existe, miren, y no tiro error. Pero si yo coloco un código que no existe, se va a detener el programa. Y para eso ocupo el try catch. Ajá. Pero, fíjense otra cosa importante. Yo vengo aquí, lo vuelvo a ejecutar. No, permítanme. Vamos a quitar el nombre, no solo vamos a colocar correcto. Entonces, voy a colocar aquí P1. Miren, la columna nombre no pertenece a la tabla de puestos. Ven, entonces ese error, si yo tuviese el try al catch, ahora fíjense bien, y el código existe, no me va a parar el programa. O sea, el try al catch sirve para que no detenga el programa. Ven aquí y miren ahora, P1, en realidad el código existe, pero me dice código no existe. Y usted me va a decir, profe, pero mire, todos los códigos existen y miren, me tira que no existe. Bueno, ahí le di adicionar, porque no tenía que haberle dado adicionar, ¿verdad? Porque el código existe, ¿verdad? Ahí está, me está restringida como llave única, presenta el valor P3.
¿Se acuerdan lo de la llave primaria que ustedes están haciendo ahorita en las tareas, ¿va? Que no se tiene que repetir? Bueno, por eso es acá. Entonces ven todo lo que implica que el programa me diga a usted, no tiene error, pero mire que me funciona mal. Ahora va a funcionar bien. Miren. Entonces usted viene acá, va a colocar P1 y le dice código no existe. ¿Ven? Entonces ahora sí el programa funciona correctamente. Miren, hay una cosa que sí me gusta a mí, es que digamos estas ventanas en el Start Up Position hay una opción donde dice todavía estaba acá en las propiedades. Ahí está la opción de el Start Position acá. Entonces aquí coloquémosle en el Center Screen, acá, en el centro. Y lo mismo vamos a hacer con el formulario 1. Para que aparezcan en el centro de la pantalla. O sea que al momento de que nosotros le damos a ingresar, aparezca acá. Al momento de que nosotros le damos a adicionar puestos, pues aparezca acá. Bien. Entonces, volviendo a la otra parte, ¿verdad? De lo que vamos a poder tomar de esto, pues simplemente vamos a hacer esto, ¿no? Este sería el programa para adicionar. Y explicado, ¿verdad? Cómo es que funciona, qué hace. Entonces vamos a colocar aquí, este va a ser el programa para adicionar los puestos. Y aquí están todos los pasos. Repito, no vayan a copiar, se copia lo que está dentro del... Se copia esto, de aquí a acá. Esto, no se copia este título porque si no va a salir error.